Buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Yo soy Aire y esta noche tendré conmigo a una invitada muy especial para tratar el tema de las vidas pasadas y reencarnación. Además, vamos a analizar el papel que tiene la Matrix en todo esto y así poder dar respuesta a preguntas que se plantea el ser humano sobre su papel aquí en la Tierra o qué tiene que ver el karma en todo esto. Si os apetece pasar un rato entretenido, te invito a que te quedes con nosotras. Le damos la bienvenida a Sonia al programa de hoy. Buenas noches, Sonia. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu programa, a tus podcasts. Estoy encantadísima y bueno, muchas gracias por todas esas palabras que las atesoro en mi corazón. Gracias, Sonia. Bienvenida al programa de esta noche y un placer igualmente que estés aquí conmigo para hablar de este tema tan interesante. En primer lugar voy a definir, si te parece bien, y situar en el espacio-tiempo estos dos conceptos principales. Uh-huh. Y ya en torno a eso vamos desenvolviendo más el tema. La reencarnación es lo que se denomina en algunas culturas como el renacimiento de ese espíritu alma en otro cuerpo. Esa alma empieza una nueva vida en ese nuevo cuerpo sin acordarse, en teoría, de nada del anterior o anteriores vidas. Digo anteriores porque me gustaría hablar sobre cómo el ser de esa persona sigue reencarnando aquí en la Tierra vida tras vida, repitiendo a veces mismos patrones referidos a ámbitos como el amor o relaciones personales y familiares. Hoy a esa esencia que está dentro de nosotros, que realmente somos nosotros, le voy a dar el nombre de ser, ya que el término de espíritu y alma tendrían dos significados diferentes entre sí, que explicaré con posterioridad en el tema que toque del siguiente podcast, ya que esto es algo complejo de entender y si no se explican antes otras cosas es un poco difícil. Por mi experiencia hipnótica se puede comprobar como lo que reencarna es tu ser, que es quien verdaderamente eres, y luego es por eso que tenemos tan complicado salir de la Tierra o lo que viene siendo la equivalencia a abandonar la Matrix. Con toda esta información, por tanto, podríamos ubicar la definición de vida pasada y unirla a la reencarnación, ya que, como mencionaba antes, en la mayoría de las personas se convierte en un bucle. Por tanto, la vida pasada sería esa vida que ha vivido el ser durante un espacio de tiempo y que en ocasiones, cuando se reencarna en otro cuerpo, puede recordar lo vivido de la vida o vidas anteriores. A partir de esta información principal, Sonia y yo vamos a ir desgranando el tema para llegar a conclusiones que quizá os ayuden en algo. Y bueno, en base a todo esto, entonces, en primer lugar, se me ocurre, Sonia, hacerte esta pregunta. ¿Qué es para ti la reencarnación? ¿Crees en ella? Pues bueno, efectivamente, como has explicado, la reencarnación en principio sería la vuelta de nuestro ser, de nuestra esencia, a un cuerpo material aquí en la Tierra y bueno, pues tener otra experiencia vital. Eso, así es como la entiendo yo, la reencarnación. Y sobre si creo en ella, yo creo que sí, pero también creo que algo se nos escapa. Algo tiene que ser diferente, algo tiene que funcionar de alguna otra manera, pues porque sencillamente no sabemos si a todo el mundo le pasa, es decir, no hay tampoco muchísima información al respecto, obviamente, pero creo que algo se nos escapa. Y bueno, también creo que ese punto de misterio es lo que hace encantador este tema, y creo que siempre se tiene que reservar algo de conocimiento para después de nuestra muerte, ¿no? Cuando trascendamos vamos a comprender muchas más cosas y les veremos el sentido, y mientras que estemos aquí en esta vida a lo mejor no lo podemos entender del todo. Entonces así es como lo veo yo. Creo que existe, pero creo en ello, en la reencarnación, pero algo se nos escapa y no creo que se dé siempre. Uh-huh.
Sí, la verdad es que sí, siempre se nos escapan cosas en estos temas. Sí. Muchas veces no sabemos si es por intereses o bien porque no podemos llegar a entender. Has dado un concepto bastante interesante, bueno, que sería otro tema de podcast, el tema de las experiencias cercanas a la muerte y cómo personas han vuelto para contarlo, por eso, para poder entender un poco esto también. Y bueno, yo voy a dar un punto de vista. Voy a dar el punto de vista pues respecto a mis teorías también, que sí, coincido contigo, claro, la reencarnación es básicamente lo que he comentado y sí, lo que comentabas tú, pero voy a ir un puntico más allá y diré que, bueno, desde mi punto de vista es un invento, para mí la reencarnación es un invento de las razas extraterrestres negativas, en concreto de estas que están al mando de esta granja, y de ella hablaré próximamente en otros programas. Pero sí, nos tienen aquí bajo contratos de encarnación y es por eso que volvemos a encarnar una y otra vez y no podemos salir, porque claro, ellos necesitan alimentarse de nuestra energía, porque como son parásitos y no lo saben hacer por sí mismos, como ya comenté en otro programa, la gente, el problema es que no conoce este tipo de contratos y lazos que nos unen a la tierra y vive pensando en que nunca querría marcharse de aquí porque es lo único que conoce, y este pensamiento de apego pues te arraiga aún más a esta vida después de la muerte para que vuelvas a reencarnar aquí, bien o dentro del mismo núcleo familiar o fuera de él, porque tienes alguna misión encomendada por estos seres. Y bueno, esto va a depender de tu nivel de apego o de la misión que tengas o no, y de si tienes contratos. De esto ¿qué puedes decir, Sonia, a lo mejor del nivel de apego? Pues, ¿piensas que puede ser? A ver, yo creo que lo que has comentado puede ser una posibilidad, puede ser que seamos, digamos, esclavos, por así decirlo, de alguna otra raza, otros seres, puede ser una posibilidad, pero yo sí que creo profundamente en la necesidad, por así decirlo, del ser que los seres humanos. Creo que tenemos un nivel mucho mayor del que nos pensamos que somos o que tenemos. Y bueno, creo que a lo mejor si lo enfocamos desde este punto de vista, creo que nuestra misión entonces sería concienciar, tomar conciencia durante nuestra vida, trabajar nuestra conciencia, nuestro ser, conectarlo y así escapar de esta granja, como lo has denominado tú, escapar de la granja o libre albedrío, por así decirlo, evolutivo, ¿no? Entonces el apego sería esa inconsciencia que tenemos cuando venimos, cuando nacemos, que nos olvidamos de todo. Entonces nuestra tarea vital, por así decirlo, es tomar conciencia, reconectar con lo que somos. Eso es. Yo también, claro, yo opino eso porque, bueno, realmente lo que hacen estas entidades es quitarte esa conciencia, porque claro, según mi teoría, te ofrecen cosas buenas en ese momento a cambio de tu libertad. De alguna manera juegan sucio porque, bueno, lo hacen o pueden hacerlo cuando estás a punto de morirte o bien una vez que te han muerto, cuando estás en ese otro estado de conciencia, te ofrecen cosas y te hacen firmar, por ejemplo, ya no vas a ver más a tu hijo porque te han muerto y lo has dejado con 2 años, ¿no? Pues imagínate, estos seres utilizan esa pena que se te ha quedado porque no has tenido una despedida digna y ellos te ofrecen una reencarnación próxima dentro de esa familia, por ejemplo, con tu hijo de nuevo en las próximas vidas. Y es así todo el tiempo. Hay veces que te hacen firmar muertes tempranas para cumplir ciertos fines también a cambio de fama o dinero, que bueno, esto lo podré tratar con más profundidad en próximos programas. Y yo quería aclarar también, dividir un poco el concepto de reencarnación en diferentes culturas, porque claro, menos la religión católica, que desechó el término, en Egipto o la religión hindú sí que sea. Voy a situarlo un poco en estas religiones el concepto de reencarnación, por si en las próximas preguntas sale un poco el tema. En Egipto ellos no creían en la reencarnación, ellos creían como en una resurrección, o sea, había vida después de esa muerte pero en otro mundo. Este concepto se acerca también a lo que comentaba sobre estas razas, posibles razas felinas existentes. Y bueno, esto de la reencarnación o resurrección en Egipto se plasma en el papiro de Anana,
que es un documento que está en el Museo del Hermitage en San Petersburgo. Y bueno, es un documento que contiene algunas enseñanzas egipcias sobre la inmortalidad del espíritu humano y la reencarnación. Y lo curioso de esto es que se dirige a un tiempo futuro, como a personas como nosotros que estamos en un futuro leyendo eso. Es bastante curioso. En el hinduismo es la reencarnación tal y como la conocemos, como la hemos descrito anteriormente, y en esta religión sobre todo se fomenta el deseo de mejora creando el dharma y destruyendo el karma. Porque claro, si creas ese karma, ya sabes que en la siguiente puede que seas un animal, que es un método también de enganche desde mi punto de vista en esta religión, que parecen a veces que se convierten en una secta también a veces con este tipo de enganches. Y bueno, en el tema del budismo, que es donde más me llama la atención, se conoce la reencarnación como en el hinduismo, solo que se produce en un paso de 4 días entre la muerte de una persona y el próximo nacimiento, y resulta que el espíritu para el budismo reencarna en un cuerpo y el alma y la sabiduría en 2 diferentes. Es como si todos pasaran por todos. Y entonces, bueno, en el caso de la reencarnación budista también debemos decir que el ciclo abarca 6 estados de existencia, los cuales deben ser atravesados por todos los que tengan esa sensibilidad para cumplir con la ley del karma. Y estos estados, fíjate qué curiosos son. Hay que pasar por ser un dios, un asura, que es un ser elemental, un humano, un animal, un fantasma y un habitante del infierno. Y solo en el estado humano se puede lograr este despertar espiritual. Y yo me pregunto que cómo puede ser que un ser consciente, o sea, yo tenía la concepción de que un ser consciente, o sea, el propio ser de cada uno es el ser que no cambia, y no al revés, como ellos tienen este concepto. No sé, respecto a esto hay varios conceptos variopintos de la reencarnación, según la religión, y bueno, pero de alguna manera o de otra, lo que comentábamos Sonia y yo, bueno, yo que dentro sé que siempre está como la rueda del karma, ¿no? Como el cordero ese. ¿Qué opinas, Sonia? Pues bueno, yo, en mi opinión, a ver, yo creo que definitivamente no podemos ir para atrás. Es decir, cuando estamos en un ser humano, no podemos, para mí es imposible. Un animal pues tiene un nivel de conciencia muy, muy inferior. Entonces, nuestro nivel de conciencia no puede replegarse a, digamos, vamos a visualizarlo como un espacio. O sea, si tú estás en un bidón de 5 litros, todo eso que de los 5 litros no se pueden replegar a un vaso de 33 centilitros. Entonces, para mí es imposible reencarnarse en un animal o en algo de conciencia inferior a un ser humano. Creo que simplemente si no tocas, o sea, si no tienes que reencarnarte, te vas a diluir, sencillamente. Sí, total. Total. Esa es mi visión sobre esto. Creo que las cosas son mucho más sencillas de lo que todas estas religiones proponen. Creo que todo es más sencillo de lo que pensamos, y como es tan sencillo no lo podemos ni llegar a comprender. Entonces, respecto a esto, ¿tenemos evidencias científicas de que pueda darse la reencarnación, Sonia? Bueno, pues yo he estado, cuando siempre me he acercado al tema de la reencarnación y demás, siempre he oído, es muy conocido el nombre de un científico que se llama Ian Stevenson. Y bueno, pues este hombre era médico, psiquiatra, bioquímico, y centró toda su vida y todos sus estudios en la reencarnación y en estos temas un poco más intangibles, por así decirlo. Y claro, pues esto le llevó a ser criticado, a decir que era pseudociencia. Y bueno, ya sabes que siempre te sales un poco de lo que tocas y ya eres pseudocientífico. Y lo que me llama poderosamente la atención es que para este científico, para Ian Stevenson, y para muchos científicos que se acercan al tema de la reencarnación, para ellos la reencarnación es conservar la personalidad. Es decir, que tu personalidad se encarne en la siguiente vida. Para mí esto es un concepto erróneo, porque la personalidad la conforma el nombre que te dan y, digamos, todos los aprendizajes, las creencias, las cosas que aprendes. Eso va conformando tu personalidad, ¿no? ¿Quién eres? Pues yo soy terapeuta y me llamo Sonia
Y tengo, ¿sabes? Sí, claro. Eso es la personalidad. Y esa personalidad no es la que se va a encarnar en la siguiente vida, sino que es el ser, o sea, la esencia, la que se encarna y va a tener el recuerdo de todas sus personalidades. Pero bueno, al margen de esto, pues desde la ciencia sí se estudian estas cosas, pero claro, para mí, como son intangibles, la ciencia, al menos en el nivel de desarrollo que está ahora, nunca ni lo va a poder demostrar, ni aceptar, ni nada de nada. Aunque bueno, con los miles de pruebas que hay, los miles de casos, ¿no? Más bien es de sentido común hacerse una idea más o menos al respecto de la reencarnación. Sí, yo pienso igual que tú en el sentido de la ciencia, que siempre a la ciencia le fa, aparte de que, bueno, no está dedicada a estos temas, a lo mejor como pueden ser profesionales específicos como el que comentas y otro profesional, bueno, que de los casos que voy a nombrar después sería Jim Tucker, sí. Que es director médico de la Clínica de Psiquiatría Infantil y Familiar y profesor asociado de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales de la Universidad de Virginia. Y él es investigador también de vidas anteriores y sobre todo enfocadas en niños, en los recuerdos que tienen de prenatales y del nacimiento. Yo pienso eso, que la ciencia, hasta que se dé la mano, por así decirlo, de ese mundo espiritual y pueda abrirse a otro tipo de concepciones, yo creo que no vamos a terminar de cuadrar por ningún sitio. Cada una va por un sitio y yo pienso que la idea estaría en otro, por ejemplo. Pero bueno. Mira, entonces, bueno, luego hablaremos de casos específicos de reencarnaciones. Y yo quería preguntarle a Sonia si es fácil llegar a nuestras vidas pasadas a través de la técnica de hipnosis. Pues mira, yo recientemente me lancé a ello porque siempre lo he escuchado e incluso he leído libros de casos, ¿no?, reales, de cómo se hacen hipnosis y la gente recuerda sus vidas, pero yo nunca me había lanzado a hacerlo. Y hace, pues no sé, unos meses dije, venga, voy a aprovechar esta meditación y voy a hacer una hipnosis de estas de regresión a vidas pasadas. Y la verdad es que no tenía mucha esperanza. Dije, bueno, pues si no pasa nada, pues oye, una meditación como otra cualquiera y ya está. Y para mi gran sorpresa, me resultó tan increíblemente fácil acceder como a una especie de recuerdos tan vívidos y sobre todo tan sentidos, porque para mí, bueno, puede entrar un poco la imaginación en juego, pero cuando tú estás sintiendo emociones o incluso sensaciones físicas, ahí para mí es claro que tu conciencia está accediendo a unos recuerdos albergados en algún sitio de tu ser. Entonces, para mí eso es la prueba de que mi mente no se está inventando nada. Cuando yo siento emociones que corresponden a otra vida de otra persona. Yo, por ejemplo, recordé pues que me llamaba Elizabeth, que vivía en Suiza en 1864 y que mi marido, mi marido, porque me estaba casado con él, me había matado ahogándome, me maltrataba, me dejó paralítica y en un momento dado me llevó al mar en una barca y me dejó en el agua. Y yo, como no me podía mover, pues yo me ahogué. Entonces, bueno, me impactó muchísimo recordar tan fácilmente escenas, caras, sobre todo sensaciones, o sea, pues eso, sensación de amor, de incertidumbre, o sea, es que eso yo creo que el cerebro no se lo puede inventar. Entonces, animo a todo el mundo a que con cualquier hipnosis que hay en YouTube o en cualquier plataforma, se den la oportunidad de hacerlo, porque es que realmente funciona y conozco a personas cercanas a mí que lo han hecho y han recordado momentos y se quedan impresionadas. O sea que para mí es muy fácil acceder a través de la hipnosis. Sí, sí. O sea, tú lo hiciste, Sonia, vamos a llamarlo autohipnosis, ¿no? Tú te induciste tú misma. Eso es, yo hice como una relajación normal en mi casa, en mi cama. Me tomé unos minutos para conectar conmigo misma y entonces puse una hipnosis de internet que era de Brian Weiss, que es un conocido hipnoterapeuta especializado en vidas pasadas,
y me puse una de él y fue increíblemente sencillo. Sí, me sorprende porque normalmente, bueno, yo conozco la técnica de hipnosis, de hecho la practico, pero la autohipnosis normalmente lo hago muy poco, siempre es asistido, o sea, siempre me asiste una persona. Y la verdad es que me sorprende que me digas eso, porque normalmente entrar en el estado de hipnosis ya es complicado, es que si no tienes la facilidad. Yo creo que diferencio el estado de hipnosis, que bueno, que por los cursos que he hecho y demás, es un poquito más complicado de acceder a ese estado de hipnosis, ¿no? Digamos, de dar órdenes a tu propio inconsciente, pero a través de una relajación profunda, que es un estado como prehipnótico, vamos a llamarlo así, sí que se puede acceder a ese sitio, a esos recuerdos, por así decirlo, dejando muy suelta la mente, como digo yo, soltar la mente, que es como deja que las cosas pasen, deja que las imágenes vengan y que los sonidos vengan y tú no juzgues, no estés ahí, uy, esto me lo estoy inventando, ¿no? Sí, totalmente. Yo opino igual que tú, porque claro, yo creo que en ese estado alterado de conciencia tienes esa facilidad para recordar. Yo opino que recuerdas lo que ya sabes y te permite ver todo más claro, incluso tu entorno. Es por eso que apoyo la teoría del recuerdo, porque todos provenimos de la fuente y esa sabiduría la conocemos ya, como decía Platón. Esa teoría la apoyo un montón. Igual que, bueno, tenemos evidencia también de la teoría de los 6 grados, en las que estamos todos conectados por 6 personas y de esta manera se genera una red infinita también, donde todos terminamos conectados. Entonces, pienso que la sabiduría está ahí, estamos todos conectados entre sí, y esa sabiduría ha de estas vivencias y todos podemos conocer todo. Y bueno, yo, por lo que decías de que a los oyentes de que lo utilicen como terapia, yo pienso también que es muy bueno si lo utilizas bien, porque claro, si presentas problemas emocionales que te afectan en el presente y a lo mejor no sabes de dónde vienen, porque son memorias arraigadas, de una memoria colectiva puede ser, o de traumas de vidas anteriores, que eso también pasa, pues se puede recurrir a esta hipnosis clínica. También tenemos la terapéutica o... Yo también, estos últimos años, he estado con hipnosis regresiva enfocada a intervención de razas extraterrestres negativas, que, bueno, el precursor de esto fue Conrado Malanga y esto es lo que conocemos como la abducción propiamente dicha. Que, bueno, tenemos variedad de tipos de hipnosis y, bueno, esta técnica sí que la utilizan los psicólogos bastante para eso, para intentar tratar traumas de vidas anteriores. Y bueno, hablando de estos patrones, ¿por qué piensas que pueden ocurrir que se repitan los mismos patrones vida tras vida y a veces tengamos la sensación de que no avancemos? Realmente no sé si se repiten los mismos patrones vida tras vida. Puede que sí, que haya como una especie de hilo conductor. Pero por otro lado también pienso que, como has comentado tú sobre la ley del karma, el karma va equilibrando, ¿no? O sea, tiene todo que estar en un equilibrio, en un balanceo constante, y seguramente esto ocurre entre nuestras vidas. Entonces, si en una vida hemos hecho algo, en la siguiente se tendrá que equilibrar, si no lo ha hecho ya en la misma vida. Entonces, vamos ahí en un balanceo constante, y puede ser que estemos dentro de un mismo patrón, por así decirlo, en el que una vez seamos el actor y otra vez seamos el espectador de ese mismo patrón. Entonces, bueno, creo que estos patrones se repiten constantemente, sea en el papel que estemos. Por ejemplo, voy a poner un niño que es maltratado, a lo mejor, quizás, en otra vida fue un maltratador. Entonces, esto es muy fuerte decirlo, pero es que a veces es así. Entonces, en una vida ha estado en un papel y en otra vida ha estado en el mismo patrón, pero en el otro papel. Entonces, creo que este patrón corresponde a esta inconsciencia de la que hablamos. Cuando estamos en plena inconsciencia, es decir, desconectados de quiénes somos, de nuestro ser, de lo que somos realmente, pues hay como una especie de piloto automático que se enciende
Y es como, bueno, pues como el piloto automático de un avión que pone volar solo y ya está, pues vuela solo con los patrones que le metes y ya está. No le pidas nada más porque no te va a hacer nada más, no te va a aterrizar, ni te va a cambiar de altura, ni nada. Pues en nosotros lo mismo, tenemos un piloto automático y si no tomamos las riendas de ese avión, si no ponemos las manos en el volante, pues nada va a pasar. Sigue el piloto automático, sigue su patrón y así hasta que algún día pues se nos encienda el clic en la cabeza. Sí, opino igual que tú por lo del tema de no llevar el volante en nuestras manos, porque es lo que vemos día a día, cómo va la gente por ahí como pollo sin cabeza, básicamente. Y estoy contigo en el tema de los papeles, ¿no? De los roles que puedes ir adquiriendo a lo largo de la vida. Si en una vida has sido maltratado o maltratador, probablemente en la siguiente seas maltratado. Esto, desde mi punto de vista, podría yo encasillarlo a que podría ser mi teoría de estos contratos que haces con seres negativos. Y pienso también que, por otro lado, como bien mencionaba, que el apego que tengas tú a la tierra, que de aquí, que te piensas que después no hay nada más de esto, que vives aquí no sabes por qué estar, la inconsciencia de la que hablaba Sonia, es también uno de los motivos que pueden hacer que vayas repitiendo lo mismo sin darte ni cuenta. Y bueno, esto a veces sí que puede verse, claro, no lo vemos siempre repetir, a lo mejor lo vemos en una misma vida, ¿no? Que repitas siempre los mismos patrones de pareja, pero esto también vendría a parecerse a lo del piloto automático y la inconsciencia. Y claro, esto desde mi punto de vista hace que esa desconexión hace que te aferres a la matriz, que por eso de esta manera vas como un robot y no te deja tiempo para pensar en quién eres. Y si a eso le sumas que eres una persona que cree en el karma firmemente, pues ya apaga y vámonos. Y bueno, yo creo que yo más que la ley del karma, Sonia, yo creo en la causa y efecto, porque pienso que todo es energía, pero claro, para mí la rueda del karma, desde investigaciones yo lo comparo con la Matrix, porque es como es un ratón, ¿no? Que está corriendo dentro de la jaula, dentro de esa rueda. Y bueno, entonces yo separaría ahí, pero bueno, como es un terreno inexplorado y cada uno tiene sus propias teorías, pues... Sí. Bueno, en el Kybalión, que yo recuerde, en el Kybalión, por ejemplo, que es conocimiento hermético, ellos lo definen así: la ley del karma es la ley de causa-efectos. Según el Kybalión es la misma ley. Según vale. No, es la misma ley, sí. No, yo lo separo, yo más la causa y efecto lo separo al tema de acciones propias, no sujetas al destino, por así decirlo, no sujetas al destino. Y luego pienso que la matriz, esa rueda del samsara, sería esa red que envuelve la Tierra, lo que viene siendo la matriz de la que no podemos salir. Yo ahí separaría los conceptos. No sabía que la causa y efecto en el Kybalión era equivalente al karma. Y bueno, te quería preguntar, en hilo de todo esto, si piensas que la familia o las memorias de ancestros puedan influir en esto de la reencarnación. Bueno, está claro que cuando vivimos una vida, toda la carga, por así decirlo, familiar, e incluso del inconsciente colectivo y demás, obviamente se queda impregnada en nosotros y se viene con nosotros. Y realmente yo sí que creo que pueden crearse hilos conductores, que es lo que te decía, que yo creo que se entretejen entre las diferentes vidas, ¿no? Y claro, arrastrar diferentes patrones de pensamiento, patrones de acción de una vida a otra por esa carga familiar, por esa carga ancestral. Y bueno, al final es que yo creo que cómo se encaja todo esto debe ser tan al milímetro y debe ser tan alucinante que no nos podemos hacer ni la más remota idea de cómo cada mínima pieza tiene su lugar y su porqué y su razón de ser así. Por ejemplo, te cuento algo muy 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 breve, y es que al hilo de los patrones y de esto de la familia y de los ancestros, por ejemplo, en esta vida que yo recordé de Elizabeth, en la que moría ahogada,
Luego también mi hermano me ha levantado el árbol de la vida según la cábala, y mi hermano vio que en mi anterior vida, justo a esta, había sido muy rica, tenía muchas posesiones materiales, y que en esta vida había venido a trascender esas posesiones materiales, o sea, había venido a trascender lo material, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo uno todo esto, o sea, estas 3 vidas, ¿no? La que yo tengo ahora, la de Elizabeth, y justo a la anterior, en la que por lo visto fue muy rico, con un hilo común, con un patrón de un conflicto con los líquidos. Y no sé si se pudo originar, por ejemplo, al morir ahogada. Claro, es un conflicto muy grave con un líquido, o sea, te mueres ahogada, te mueres en el agua. Entonces, a lo largo de mis vidas, he ido intentando solucionar ese conflicto con el agua de muchas diferentes maneras. Porque, por ejemplo, al ser rico, el que es rico es que tiene liquidez, o sea, tiene mucho líquido. Interesante, sí. Claro, entonces es como que trato de compensar, ¿no? De ese ahogamiento por agua con liquidez material. Y ahora, por ejemplo, en esta vida tengo un problema de sobrepeso que es una retención de líquidos brutal en mi cuerpo. Y también tengo un desarreglo hormonal que me impide generar la hormona de la saciación de la sed. O sea, cuando tú tienes sed y bebes agua, hay un punto que tú ya paras de tener sed, ya estás saciado. Pues en mí esa hormona no funciona y me puedo beber 2 litros enteros de agua sin parar. Y cuando recordé la vida de Elizabeth, en la que moría ahogada, mi último pensamiento fue el siguiente: si yo me pudiera beber todo el agua del mar, no moriría. Y es como que he ido arrastrando ese conflicto con los líquidos, con el agua, de diferentes formas, ya sea con el dinero y la liquidez, ahora con un trastorno por líquidos de sobrepeso y hormonal. O sea, creo que esos patrones, esa línea conflictual se va entretejiendo entre nuestras diferentes vidas, y creo que la solución es tomar conciencia y unir todas esas piezas del puzzle, ¿no? Sí, vemos como en muchos de los casos, la mayoría, por no decir bastantes, se unen, lo mismo que cuentas de tu testimonio, de las correspondencias con ciertos aspectos de líneas anteriores, y bueno, en tu caso también son 3, la posterior. Y la verdad es que sí, se puede ver cómo se crea ese círculo energético y esos lazos, uh-huh, que también, bueno, tú porque eres una guerrera y una buscadora, pero y enseguida te has dado cuenta, porque ya sabes que, bueno, las personas que tenemos esa chispa no nos quedamos quietos e intentamos siempre descubrir dónde está la historia. Pero yo puedo dar una clave, por ejemplo, con esto que comentábamos de los ancestros. Si observas a tu familia o las personas que tienes cerca, también pueden darte la clave de dónde están esas memorias tuyas que tendrías que sanar o limpiar para liberarte de alguna manera de ese apego o miedo, claro, y poder asumir quién eres en el caso de eso, de tener ese tipo de problemas. La verdad es que sí. Está claro que nuestra familia también es como una representación de, pues, esos conflictos, esos apegos, esos lazos que tenemos, y están ahí pues para hacernos ver y hacernos despertar, pero claro, en ocasiones es difícil. En ocasiones y bastante difícil, más que nada también por todas las programaciones, porque no solo tenemos nuestras programaciones, es que no sé si sabrán los oyentes que hay programaciones colectivas también que nos afectan a todos de alguna manera, entonces es un poco complicado ir quitándole las capas a la cebolla. Y bueno, Sonia, te quería comentar, hemos comentado el tema de los casos que sabemos que existen, de que la persona se acuerda perfectamente de su vida anterior, e incluso de saber que ha encarnado. Es más, hay veces que en la misma época o temporada, por decirlo de alguna manera, se da el caso de que personas que fallecen reencarnan enseguida en otras. ¿Tú conoces algún caso de reencarnación? ¿Algún caso cercano que yo haya de primera mano? No. Pero sí me llaman poderosamente la atención los casos súper estudiados, ¿no? Que además ya casi probados con hechos y con pruebas irrefutables,
que pues eso, de reencarnación, como puede ser por ejemplo el de James Leininger, que no sé si te suena. Es un niño que él recordaba pues haberse estrellado en un avión y haber muerto, pues eso, estrellado. Él estaba en la guerra y no sé qué, y curiosamente se llamaba James también. O sea, el mismo, o sea, al final tú ves como los nombres tampoco son casualidad, porque sus padres le llamaron James, y la vida que recordaba anterior también se llamaba James. Bueno, pues al final, ¿vale?, sus padres, porque claro, fue difícil para ellos encajar que estaba hablando de otra vida real. Pues al final acabaron encontrando al tal James de la guerra, que murió en la guerra de Japón, en la Segunda Guerra Mundial, y acabaron encontrando a la hermana del James muerto, y el niño, cuando la vio, se la llamó por su apodo cariñoso, que nadie sabía que o sea, solo el militar, por así llamarle, solo le llamaba así él, y el niño sabía ese nombre. O sea, increíble como el nivel de detalle que se acuerdan, y se acordaba de las fotos del avión que pilotaba. Es un niño de 6 años, o sea, es que no cabe en cabeza alguna que un niño se esté inventando eso. Es brutal, es brutal. A mí me parecen increíbles, ahora que estoy investigando casos de reencarnación, como, o sea, la lucidez y la claridad que tienen estos niños para recordar su vida pasada, y bueno, sí, me parece brutal. De hecho, yo creo, tú sabes, los bebés que siempre decimos, ay, mira, está un bebé pequeño, vamos, mira, está sonriendo, se está riendo. ¿Con qué estará soñando? ¿Con qué puede estar soñando un bebé que no ha tenido casi estímulos? Pues con su vida pasada. Es que no puede estar soñando con otra cosa. Claro, es el último recuerdo que él tiene. Yo he investigado los casos. ¿Tienes algún caso más, Sonia? Sí, luego el super famoso de Jenny Cockell, que era una mujer británica que recordó su vida de Mary Sutton, que era una mujer irlandesa, y se acordaba perfectamente de la casa, del jardín, de cuántos hermanos tenía. Y bueno, al final se puso en contacto con la familia de los Sutton, y claro, los que fueron sus hermanos, algunos vivían y ya eran súper mayores. Y cuando se reencontraron, pues esta mujer, Jenny Cockell, les contó que ella era su hermana, Mary Sutton, que se había muerto de pequeña por una enfermedad, creo recordar, si no recuerdo mal. Y les contaba pues eso, que no sé quién se había caído en el jardín y se había hecho una cicatriz en la barbilla. O sea, cosas tan sumamente al detalle. Y claro, ya señales. Sí. Entonces, ¿cómo no creer a una persona que te está contando esos detalles? Es increíble, sí. En una de las investigaciones que diré ahora de Jim Tucker, de 20 datos encajan a la perfección 12, o sea, específicos total. Sí. Y la verdad es que es súper curioso, y a la vez también me reconforta el hecho de que en estas investigaciones hayan podido reencontrarse con esos familiares, o hayan podido enlazarse a esa vida anterior que tenían, sí, porque de esta manera le estamos dando peso y visibilidad a esos casos de que sí que es cierto lo que están contando estas personas. Me parece muy, muy chulo esto. Pues sí, porque es la única manera que tenemos de asegurar en cierto modo que esto es real, y que, bueno, pues que no sabemos si en todos los casos, pero en muchos casos está sucediendo. Uh-huh. Si quieres comentar algún caso más, Sonia, si tienes. No, comenta tú. Vale, empiezo yo con los míos, sí, que van a apoyar a los casos que estás diciendo tú. Bueno, voy a contar solo casos de Jim Tucker, ya que es el que más he investigado, y sobre el terreno de los niños, que me gusta bastante. El primero de ellos es en Sri Lanka. Allí hay muchos, porque claro, ellos creen en la religión, en la reencarnación, y bueno, él investigó caso a caso, también ahora comentaré, haciendo investigaciones paralelas para demostrar la existencia de esto. Ahora lo voy a explicar. Tenemos el primer caso de Diluxi, que ella decía que esa no era su familia, y que ella murió ahogada en un río. Y bueno, este caso se publicó en el periódico de allí, y a los días una familia contactó con ellos diciéndoles que su hija pequeña murió en el río. Bueno, Diluxi quiso conocerlos, de hecho amenazó con escaparse si no la llevaban a ver a su verdadera familia.
es que ella hablaba así. En esta investigación es donde se dice que de los 20 datos, 12 encajan a la perfección y además esos son súper específicos. Dice, el investigador cuenta que Diluxi, a medida que se acercaba a la casa de sus antiguos padres, iba recordando hasta el camino. Y que, bueno, lo más impactante fue cuando ella reconoció a su antigua familia y se reconoce a sí misma en una foto donde en ese entonces se llamaba Shiromi, que tenía allí puesta la familia y se estaba reconociendo a ella misma. Y entonces Jim se quedó tan impactado con este caso que para corroborar esto lo que hizo fue lo siguiente. Empezó a recoger testimonios de niños donde él les pedía a esos niños que inventaran una historia. Y bueno, dio el caso con un niño que se inventó una historia donde dijo que había una niña con el pelo rojo, los ojos azules y un vestido rosado con flores. Y dijo que la mataron unos monstruos feos y malos. Y entonces Jim buscó y encontró que efectivamente la historia de la niña Kate, asesinada por unos hombres, y esta niña que decía el niño en su historia era de cabello rojo, ojos azules, y en el momento de la muerte llevaba un vestido rosado con flores. Esto lo hizo para ver la correspondencia de casos, a qué se daba el sesgo de casualidad, ¿no? A ver a qué quedaba. Y ver que era lo real, porque claro, en Sri Lanka había bastantes casos de estos, entonces él quiso hacerlo de alguna manera, pero claro, cuando hizo estas investigaciones paralelas con los testimonios de los niños, todos se quedaron asombrados porque claro, esa actitud también resultaba un poco rara y bueno, ahí se quedó el caso. También investigó el caso de un niño que dijo morir en la vida anterior siendo policía. Y también uno que me llamó bastante la atención, el caso de Ian, que él le decía a su madre que era su padre. Y el padre de la mujer esta era policía y murió de un tiro en la arteria pulmonar. Y esa arteria justo es la que le daba problemas a Ian. Por lo que comentabas tú antes, Sonia, de tu caso, la correspondencia sí, de elementos comunes. Y bueno, un día, cuando ella fue a pegarle a su hijo, le dijo el chiquillo: cuando yo era tu padre y te portabas mal, nunca te pegué. Y así, bueno, así muchas, claro, ella se quedaba alucinando de las cosas que le decía el chiquillo. Y también cuenta ella que de pequeña tenía 2 gatos, cuando vivía con su padre, uno negro que se llamaba Maniac y el blanco Boston, y su hijo sabía perfectamente de la existencia de esos 2 gatos, porque es que hablaba de ellos y dice que además le decía el mote del gato blanco, que es como lo llamaba su padre, a Boston le decía Boss. Uh-huh. Y también lo curioso de esto fue cuando le preguntaron al niño en una entrevista que le hicieron por el momento de su muerte y venida a la Tierra, y él dijo: yo no quería regresar, dice, pero Dios me entregó a mi mamá. Y le dijeron: ¿pero no querías volver? Y dijo: no, yo no quería. O sea, con esto, fijaos lo que os comentaba antes de estos seres que a veces se hacen pasar por buenos, en este caso Dios, a lo mejor para convencerte de cosas y de que vuelvas a encarnar y firmes contratos. Esto es bastante curioso. Y bueno, Sonia, como bien sabemos, hay religiones como, bueno, comentábamos antes, el hinduismo, el budismo o el jainismo, que explican el proceso de trascendencia del alma como algo complicado y bastante sufridor. Es decir, no es tan fácil salir de aquí y evolucionar para no volver a encarnar en la Tierra. ¿Piensas que, por último, que podrías pensar de que la rueda del samsara o karmática tenga que ver con todo esto y sea un engaño que tiene que ver la correspondencia con la matriz? A ver, yo creo que en algunos casos, cuando la conciencia todavía está muy baja, por así decirlo, sí que podemos estar atrapados en cierto bucle o en cierta pues eso, ir y venir y un constante renacer en esta tierra, cuando os digo, cuando los niveles de conciencia son muy bajos. Pero creo que cuando se va evolucionando, y sobre todo ahora que a nivel planetario se está viviendo un despertar global y todos los niños que están naciendo ahora pues son muy despiertos y están muy avanzados, creo que escapamos o sea, es mi opinión, mi pensamiento. Creo que ya no estamos atrapados en ese bucle y realmente yo creo que lo que sustenta el universo y toda la vida que contiene él, al margen de estas fuerzas negativas que creo que sí existen y que obviamente que puede haberlas y que están influyendo en nosotros,
creo que más fuerte que todo eso es el amor, que lo sustenta todo, es el sustento del universo y de la vida en el universo, y al final el amor es lo que más pesa. Y creo que, al igual que todas esas entidades negativas, hay muchísimas más positivas. Y al final, creo que el amor no castiga. Y creo que no hay que tenerle miedo a, pues eso, a estar atrapados en un bucle ni a tal. Simplemente hay que trabajar por tomar conciencia y eso, por conectar con nuestro alma y intentar evolucionar por nosotros mismos, no por miedo, sino por conectarnos a ese amor profundo que lo sustenta todo y ya está. Creo que sí que fácilmente podemos escapar de ese bucle a través de la conciencia y del amor. Y como te decía, todo es mucho más sencillo de lo que pensamos que es. Y así lo quiero creer, porque es que si nos concentramos en lo malo, o sea, siempre hay que tener conciencia de que hay entidades negativas y pues bueno, que hay que tener conciencia de eso, pero bajo mi punto de vista, yo vivo una filosofía en la que hay que concentrarse en lo bueno, en lo positivo, en el objetivo, en el foco, en el amor, ¿sabes? Entonces, así lo creo yo. Sí, estoy contigo en eso, es verdad que hay que centrarse en eso, pero sin olvidar también lo otro. Yo, para terminar un poco y en relación al concepto de Matrix, me gustaría hablaros del Uroboros, porque no sé si lo conocéis, que es el Uróboro. Es una serpiente que se come la cola a sí misma y forma un círculo con su cuerpo. Y el uróboro casualmente simboliza el ciclo eterno de las cosas y también el esfuerzo eterno. La lucha eterna o bien el esfuerzo inútil. Porque claro, el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. Es como una representación de la naturaleza cíclica de las cosas y es el eterno retorno. Bueno, con esto quería yo también dar un poco mi parte en mi postura, que bueno, es un símbolo muy antiguo y aquí está reflejado, por ejemplo, el papel que tiene esto en la mentira, con estas entidades negativas que desde mi punto de vista, que controlan el mundo a través yo pienso que controlan el mundo a través de las religiones y han ido implantando esa creencia de reencarnación y karma, una creencia falsa, porque claro, la única religión que no cree en la reencarnación es la católica, que es la que habla de un juicio final, donde dice que o puedes ir al cielo o al purgatorio o al infierno. Pero claro, a mí ninguna de esas tampoco me da confianza. A mí de pequeña me asustaba de eso, de hecho me asustaba lo del juicio. O sea, porque bueno, daros cuenta de cómo afecta el juicio y el prejuicio hoy en día en esta tierra. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que a pesar de que la religión católica ser una de las más extendidas, el concepto de karma lo tenemos muy a la orden del día. Esto es un concepto nuevo, por así decirlo, y cuando nos referimos a él, sin darnos cuenta, estamos creando una programación mental consciente o inconsciente que nos provoca no poder salir de la Matrix, por lo que hablábamos de ir con el piloto automático. Así que desde mi punto de vista, para cerrar, diré que hay dos opciones. Que una, o no te das cuenta y sigues reencarnando aquí años luz, donde se va haciendo la madeja más grande, o por otro lado te das cuenta de la mentira, entre comillas, y empiezas a ser consciente de quién eres, lo que haces aquí y tal. A ver, esto no es fácil porque aquí hay intervención y a los que lo decimos también nos cuesta mucho porque nos enfrentamos en primer lugar a que nos juzguen y en segundo a todas las programaciones mentales de este juego, porque yo concibo la vida también como un juego que he descubierto desde hace ya un tiempo y bueno, he conseguido averiguar que el ser consciente de todo esto y reafirmarme día a día en mí misma me hace posible no recaer a la hora de este tipo de programaciones. Pues claro, ahora la única que creo es en mí misma. Y bueno, Sonia, yo te pediría para cerrar ya el programa algún consejito para los oyentes. Pues bueno, creo que el consejo más sabio que puedo encontrar es vivir responsablemente, pero esto no significa vivir como con seriedad y como si fueses un ejecutivo, sino como tú dices, tomándose la vida como un juego, pero siendo responsable de lo que uno hace, dice, piensa, y estar en coherencia, ¿no? Que es al fin y al cabo vivir conscientemente, y bueno, pues intentar mirar un poco hacia el interior,
no tanto mirar al exterior y tener cosas y quedar con gente y hablar de las cosas externas, sino dedicarnos un ratito, aunque sea 5 minutos cada día, a estar con nosotros mismos, a sentir nuestro corazón, nuestro ser interior y bueno, un poco el crecimiento personal, ¿no? Entonces, eso es lo que es vivir responsablemente y conscientemente. ¿Veis? Os decía que Sonia era maravillosa por todo esto que estáis escuchando y me encanta todo lo que has dicho, Sonia, y muchas gracias por venir y estar aquí con nosotros y bueno, espero que la próxima sea pronto. Pues sí, muchas gracias por invitarme, me ha encantado estar charlando un ratito de este tema y seguro que a tus oyentes les ha encantado y les ha creado ahí una efervescencia de pensamientos y eso siempre es muy bueno. Claro, eso es lo bonito. Yo sé que lo repetía cuando hacemos estas tertulias, que bueno, cada uno tiene, todos giramos, estamos dentro de una misma sintonía, pero bueno, luego cada uno tenemos nuestras propias teorías y eso es lo que me encanta. Yo voy a cerrar el programa y despedirme de todos vosotros con una reflexión. Mi consejo es que bueno, los humanos somos seres que hemos perdido un poco la memoria, nos hemos olvidado de nosotros mismos y lo que hacemos aquí. Y yo opino como Platón, una vez más, que